Bendiciones, Dios le bendiga. Bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Gracias damos al Señor la oportunidad que tenemos de estudiar su santa palabra y es mi deseo y mi oración que esta palabra le sea de grande bendición. Que el Señor le bendiga grande y ricamente y que esta palabra fortalezca su fe, sea medicina para su cuerpo si está enfermo y encuentre en esta palabra todo aquello que necesita para poder estar firme, creyendo y esperando en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones una vez más y gracias a cada uno de ustedes. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan y vamos a terminar este día el capítulo 11. Estamos en el versículo 45 y vamos a extendernos al versículo 57. Este día, esta porción que corresponde es prácticamente el comentario de Juan en este Evangelio. De la manera como expone lo que sucede inmediatamente después a que Lázaro es resucitado. Así es de que gracias una vez más y vamos a ir a la palabra del Señor que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que esta palabra les sea de grande bendición. Dice así el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Recuérdese, está refiriéndose a la resurrección de Lázaro. Está hablando de María, la hermana de Lázaro. Versículo 46 en adelante. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Así es de que esta es la palabra que tenemos inmediatamente después de que el milagro de resurrección en Lázaro se realiza. Es interesante la porción que estamos tomando, que estamos considerando hoy, porque vamos a ver acá el origen del mal
y de cómo se debe de ver desde nuestra perspectiva como creyentes. Eh, lo que aquí está narrando el apóstol Juan es algo bien interesante que debe llamarnos la atención. Gracias a los que ya se han conectado. Bendiciones a cada uno. Dice así, bien interesante, y creo que le preste atención, ya que es una porción corta la que vamos a cubrir en este día. Preste atención a cómo se desarrolla este tiempo en el ministerio de Jesús. Y es que nos dice la palabra así, que después de que esto sucedió, los judíos que habían acompañado a María, los que habían llegado para dolerse con ella, para darle el apoyo por la muerte de Lázaro, dice que al ver el milagro que Jesús realizó, pues muchos de ellos creyeron. Ahora hay algo aquí bien insólito también, porque en medio de todo aquel grupo que vio la resurrección de Lázaro, aquellos que vieron este milagro, un hombre que había ya por 4 días había muerto, había sido puesto en el sepulcro. En la clase anterior mencionábamos la superstición, la creencia supersticiosa que había entre los judíos en ese tiempo, y es de que pensaban o la creencia era de que si alguien moría, el espíritu del que moría se mantenía todavía en derredor del cuerpo por 3 días, pero al pasar el tercer día ya no podía volver a la vida. Entonces, conforme a esa creencia, pues Jesús, quizá considerando esto o tomando esto en consideración, pues decide llegar hasta el cuarto día. ¿Qué significaba el cuarto día? Cuando ya no había ninguna esperanza. Y por eso es que muchos en el cuarto día habían ido para consolar a Marta y a María, porque ya el cuarto día era un día donde ya no había esperanza de que la persona volviera a vivir. Así es de que todo esto había acontecido, pero todos los que llegaron fueron testigos del milagro de la resurrección. Ahora hay algo interesante acá, porque el versículo 46 nos dice que algunos de los que estaban ahí fueron a los fariseos, o sea, los líderes religiosos, para decirle lo que Jesús había hecho. Y esto es interesante porque mientras que algunos creyeron y seguramente se regocijaron de haber visto aquel milagro y de que de alguna manera entendieron que este era el Mesías, el enviado de Dios, otros que también vieron el milagro, pues lo único que se les ocurrió fue ir y reportarle a los líderes religiosos lo que Jesús había hecho. Esto es algo insólito que sucedió en ese tiempo y sigue sucediendo en nuestros tiempos. Cuando hay un milagro de parte de Dios, cuando Dios hace algo que se sale de la normativa, que no va de acuerdo a lo que a nuestra rutina, algunos creen y otros lo primero que hacen es criticar, cuestionarlo o ir y contárselo a otros, no con la intención de que se den cuenta de lo que Dios ha hecho, sino para buscar apoyo a sus dudas. Así es de que vemos aquí como en medio de todo este grupo, algunos de ellos vieron las cosas y creyeron, y otros sintieron la necesidad de ir y reportarlo, y así lo hicieron. Versículo 47 dice que entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron y dijeron: ¿qué haremos? Aquí está otro problema. Estos eran los líderes religiosos de la época. Estos eran los que, como he mencionado antes, algo que nos deja al descubierto el Evangelio de Juan es de cómo
Cuando nosotros como creyentes abandonamos la intimidad con Dios, descuidamos nuestra comunión con Dios, nos abrazamos a unas reglas de creencia, nos abrazamos a una religión. Muchos se sienten orgullosos de ser evangélicos pentecostales y a eso se agarran cuando la fe hace falta, cuando se ha esfumado ese sentir de estar cerca de Dios, de estar cerca en la comunión del Espíritu Santo. Cuando esto se pierde, la sensibilidad espiritual se va, nos aferramos a la religión. Y esto es lo más peligroso que le puede suceder a un creyente. Y es lo que sucedía con aquel grupo religioso del tiempo de Jesús, con aquellos líderes espirituales, aquellos que habían sido llamados para guiar espiritualmente al pueblo de Israel. Estaban aferrados a una religión y cuando algo sobrenatural sucedía, algo que se salía de las normativas que ellos habían establecido, pues no hacían más que reaccionar a ello y buscar la manera como detenerlo. Y esto es lo que vemos aquí expresado en el versículo 47. A pesar de que veían o habían visto, habían sido testigos de los milagros de Jesús, con todo procuraban deshacerse de él. Dice, ¿qué haremos con este? Porque este está haciendo muchas señales. Imagínense, en vez de darle gloria al Señor, en vez de ir quizá al Dios y decirle en realidad esto, eso, no, lo que hacen es buscar consenso entre ellos mismos y oponerse a lo que está sucediendo. Y esto es común aún en nuestros tiempos. Cuando Dios hace algo sobrenatural, cuando Dios hace un milagro, unos reaccionan de una manera para salvación, para buscar a Dios, para que el temor de Dios los alcance, y otros simplemente cuestionan lo que está sucediendo, dudan, juzgan lo que está sucediendo y de alguna manera buscan con quién ponerse de acuerdo para detener a aquel a quien Dios está utilizando como instrumento para ese tiempo. Así es de que debemos tener cuidado con ello porque Dios es sobrenatural y Él no le pide permiso a nadie para hacer las cosas y cómo hacer las cosas. Entonces, como hijos de Dios, como creyentes, lo mejor que debemos nosotros hacer es mantener nuestra comunión con Él, nuestra comunión con el Espíritu Santo, que es el que ilumina nuestras mentes, Él es el que ilumina nuestro pensamiento, Él es el que nos guía a la verdad. Entonces eso es muy pero muy imperativo en el creyente. Nunca descuidemos la comunión con el Señor. Mantenemos el conocimiento de su palabra y la comunión con nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Así es de que, porque cuando esto es descuidado en el creyente, no le queda más que echarle mano a la religión y esta no es una fe viva. Veíamos en la lección anterior cómo Marta y María conocían la religión, conocían la palabra escrita y tenían fe, una fe que estaba establecida en una verdad teológica, en una verdad doctrinal que es buena, pero no es suficiente para ver el milagro o lo que Dios quiere hacer en un momento determinado. Por esa razón, cuando Jesús le dijo, Lázaro va a resucitar, ellas dijeron sí, las dos dijeron sí, creemos que va a resucitar en el último día o en el postrer tiempo. Y Jesús le dice, no, yo soy la resurrección. Pero nada de eso,
podía entrar o caber en ellas porque se habían aferrado a una fe basada en una doctrina, aunque era escritural, pero que no podían ir más allá para el momento que estaban viviendo. Y esto es lo interesante de nosotros como creyentes, estar siempre a la expectativa y de que si Dios quiere hacer un milagro en medio nuestro, en nuestro tiempo, poder ser flexibles y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer y nosotros ocuparnos de darle la gloria a Él y no oponernos, no juzgarnos o no tratar de detener lo que Dios quiere hacer en un momento determinado. Así es de que estos fariseos, estos líderes religiosos, dicen entonces, si le dejamos así, todos creerán en él. O sea que ahí estaba un poco el problema. Cuando alguien llega a una posición de liderazgo y piensan que el importante es él o es ella y ya el importante, el primero ya no es Dios, ya no es Jesús, ya no es el Espíritu Santo. Y entonces entran los temores y se reacciona de una manera equivocada. Dice, van a creer en él. Por otro lado también, los romanos, dice, van a venir y van a destruir nuestro lugar santo, se están refiriendo al templo, y nuestra nación. Así es de que esta gente, estos líderes religiosos estaban llenos de temores y sus ojos y todo estaba puesto en las circunstancias que estaban viviendo. Ya no podían ver más allá, se habían abandonado la comunión con Dios, no tenían comunión con Dios porque Jesús mismo le dice, ustedes no entienden los tiempos que están viviendo, ustedes han ignorado las escrituras, ustedes están haciendo caso omiso de todo lo que se escribió acerca de mí. Si no creen por quien yo soy, crean por las obras que yo estoy haciendo. Pero nada de esto penetraba ya en el corazón de esta gente que, habiendo abandonado la comunión con Dios, habían abrazado una religión y sus corazones se habían endurecido. Entonces tenían temor a Roma más que a cualquier otra cosa. Ya no confiaban en Dios. Y por supuesto algo interesante, porque ese temor que ellos tenían de que los romanos un día vinieran y destruyeran el lugar santo, o sea, el templo, y destruyeran prácticamente toda la nación, sucede 40 años después a estos acontecimientos. En los años 69-70 de nuestra era, Roma invade Jerusalén completamente y destruye el templo, como Jesús más adelante también lo había profetizado, donde no quedaría piedra sobre piedra, todo sería destruido. Así es de que los temores que estos líderes religiosos tenían se cumplieron más adelante. Mas, sin embargo, yo quiero que usted vea el problema de la religión, donde nos quita el temor de Dios, nos quita la sensibilidad espiritual, nos quita la oportunidad de reconocer lo que Dios esté haciendo en el momento propicio en nuestro tiempo. Así de que mucho cuidado con esto. Dice el versículo 50, ni pensáis que el versículo 49, entonces Caifás, que era uno de los principales de ellos, y para este año él era el sumo sacerdote, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto es algo interesante, la explicación que viene más adelante. Esto no lo dijo por sí mismo, o sea, esto no se le ocurrió a él decirlo,
sino más bien Caifás estaba profetizando. Pero por supuesto su sensibilidad espiritual, su comunión con Dios estaba abandonada por tanto tiempo que ni siquiera se da cuenta de que lo que está haciendo es profetizando. Ahora bien, Caifás no profetiza por ser Caifás, sino Caifás está profetizando porque tiene en ese momento el título de sumo sacerdote, o sea, es la posición de sumo sacerdote la que lo hace profetizar en este momento. Y esto es interesante porque muchas veces gente es usada por Dios para hacer algo, para traer una palabra, y la persona cree que es ella la que lo ha hecho. Y en realidad es más bien el llamado o la posición que tiene en el cuerpo de Cristo lo que está haciendo aquello. Y esto es lo que sucedió aquí con Caifás. Ni siquiera se dio cuenta de lo que sucedió, pero Dios lo usa en este momento para que profetice la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es que desde ese momento pues queda establecido de que se le va a dar búsqueda hasta darle muerte a Jesús. Así es de que por eso dice, esto no lo dijo de sí mismo, o sea, no estaba plenamente consciente de lo que había dicho, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, pues profetizó que Jesús había de morir por la nación. Así es de que a veces en la iglesia, a veces si usted es un pastor, un maestro, un evangelista, un profeta, un apóstol, las cosas que hace, las hace por el llamado que está en usted, no necesariamente por quién es usted. Y esto es interesante porque lo efectivo de la enseñanza del maestro, lo efectivo de la predicación del evangelista o del pastor, no necesariamente porque la persona es audaz y tiene todo las cualidades que se necesitan, sino más bien es por el llamado que está en la persona. Y si un día ese llamado está en otro, es otro el que va a hacer las cosas tan efectivas como las que usted está haciendo. Así es de que esto es interesante. Caifás profetiza no Caifás, sino porque era el sumo sacerdote, y entonces profetiza que Jesús moriría por toda la nación, y por supuesto no solo la nación de Israel, sino por todas las naciones del mundo, como lo sigue explicando Juan, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y aquí es donde vemos el problema del mal que hay y que siempre ha habido. En la escritura hay dos palabras principalmente del griego que traducidas al español se encuentran en la escritura como mal, y no se están refiriendo a la misma cosa. Nosotros hemos oído a veces decir que todo aquello que es malo no viene de parte de Dios. Y la Biblia dice que Dios es bueno, no es malo. Mas, sin embargo, hay dos palabras que describen lo malo, lo que es malo, o la palabra malo. Una de ellas, pues, tiene que ver con la maldad moral, y la otra con lo malo en cuanto a las circunstancias o a las calamidades, que una de las traducciones más modernas lo hace así en Isaías. Cuando vamos a Isaías, nos encontramos con que se habla acerca de esta maldad
no la que es moralmente, sino el mal de las calamidades. En Isaías 45, del versículo 5 al 7, encontramos esta palabra. Dice así: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Aquí esta palabra adversidad es esa palabra a la que me estoy refiriendo, que en algunas traducciones o otras versiones dice que creo la maldad, y las traducciones más modernas dice que creo la calamidad, y esta es una de las palabras con las que aparece lo que se llama mal en la Biblia. Entonces, por supuesto, nosotros pasamos calamidades, pasamos dificultades, pasamos adversidades, y esas parece que a veces son permitidas por Dios para alcanzar ciertos objetivos. Todo lo que Dios hace lo hace con propósito, pero eso, dice él mismo, viene de parte de él. Está él haciéndolo todo. Mas, sin embargo, está la otra palabra del hebreo que describe la maldad, y esta tiene que ver con maldad moralmente hablando. Y esta pues se origina no en Dios. Y para eso pues veamos Isaías 14. En Isaías 14, en el versículo 12 al 15, quizá vamos a ver, a considerarlo, vamos a encontrar esta otra clase de maldad de la que estamos hablando, del origen del mal. Isaías 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Aquí encontramos, y por supuesto, Isaías nos está describiendo la caída de Lucifer, o sea, a quien conocemos como Satanás. Y pues es el que da origen a esta maldad moral, que es la otra manera como encontramos la palabra mal o malo en la Biblia. Si es de que una de ellas tiene que ver con los casos de calamidad, y a veces la gente dice: oh, yo no sé cómo Dios permite que haya tanta calamidad, que haya toda esta eh, adversidad que se está dando en el mundo. Bueno, Dios tiene un propósito con ello. Él hizo todas estas cosas para alcanzar un propósito. Muchas veces para que la gente se detenga un momento y recapacite de cómo está viviendo su vida, y que de alguna manera se vuelva su mirada al cielo, implore la gracia, la bendición de Dios, el cuidado de Dios. Y en muchas ocasiones esto es alcanzado a través de estos actos de calamidad o de adversidad. Por otro lado, no hay nada malo moralmente hablando en Dios. El mal que tiene que ver con lo moral, su origen está en Satanás. Y de eso es que debemos nosotros cuidarnos siempre. Cuando nuestros corazones se cierran a la misericordia, a la gracia y al amor de Dios, pues quedamos
expuestos a que Satanás, a través de diferentes canales, a través de diferentes cosas, pues influya en las personas, y estas pues moralmente se vuelven malas. Y ahí es donde tenemos problemas. ¿Hasta dónde llega la maldad? Hasta el punto de cegar el entendimiento, como sucede con esta gente en el tiempo de Jesús y sigue sucediendo aún en nuestros días. Aferrados a una religión, olvidados de la comunión con Dios, la maldad encuentra lugar en sus corazones y determinan, en este caso, perseguir a Jesús. Y por supuesto, Jesús también le advierte a sus discípulos más adelante: si esto me han hecho a mí, a ustedes también se lo van a hacer. Así es de que es un mal que está en medio nuestro, y nosotros debemos de estar siempre alerta, dependiendo de la gracia y del poder de Dios para hacerle frente a todo lo que se levanta contra la verdad y contra nuestro Dios. Así es de que luego, pues más adelante siguen hablando acerca de esto. Jesús sabía lo que estaban planeando. Se va de aquel lugar a una ciudad llamada Efraín. Algunas personas regresan a Jerusalén porque es el tiempo de la Pascua y hacen preparativos para ello, y seguían todos pendientes buscando a ver dónde estaba Jesús, porque querían terminar con él. Así termina este capítulo 11. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dicho a la gente y habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, que se lo dejaran saber para apresarlo. Así de que así estaba la situación y la condición espiritual de aquellos líderes religiosos, que antes de volverse a Dios e ir a Dios en oración y invocar a Dios sobre lo que estaban presenciando, decidieron hacer las cosas por sí mismos, y por supuesto lo hicieron todo mal. Esto es lo que nos enfrentamos, no solamente Jesús en aquel tiempo, sino que se sigue enfrentando aún hoy en día, de cuando Dios hace algo o está haciendo algo a través de una persona o está haciendo algo en una congregación. Unos pues creen a lo que está sucediendo y se vuelven a Dios en agradecimiento, se vuelven a Dios en admiración, y otros simplemente lo juzgan, lo rechazan y buscan la manera como detenerlo. Recuérdese, nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es sobrenatural. No descuide su comunión con Dios. Por encima de todas las cosas, mantenga su comunión con Dios a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Conozca la palabra que está escrita, pero no descuide la oración, no descuide los tiempos de meditación de la palabra. Ore a Dios, pida dirección, que el Espíritu Santo, estoy seguro, le va a guiar a la verdad y a un camino justo. Así es de que para que cuando cosas sobrenaturales sucedan o Dios haga un milagro en usted o frente a usted, usted no sea de los que buscan juzgar aquello o tratar de razonar aquello, sino más bien glorifique a Dios, y si no lo entiende, vaya a Dios en oración, que Él le va a revelar la verdad. Yo espero que la palabra de Dios le haya sido de grande bendición. Recuérdese que Satanás es nuestro enemigo
y él es el padre de mentira. Él es el origen del mal moral que hay en este mundo y que está tratando de influenciar el cuerpo de Cristo. Dios le bendiga grande y ricamente en este día. Yo espero que la palabra de Dios le haya sido de grande bendición. Dios le bendiga.